El dueño de una gran empresa le ofreció a una limpiadora el doble de su salario, simplemente por estar en silencio a su lado durante unas negociaciones importantes. Pero lo que nunca imaginó fue lo que sucedería después. Durante las próximas 3 horas, usted será mi esposa, reservada, elegante y silenciosa, pronunció Vladimir, con rostro impenetrable, con el tono de alguien acostumbrado a dar órdenes. No había sonrisa, ni un atisbo de broma. Mariana, con la escoba aún en la mano, pestañeó lentamente. Su primera reacción no fue de asombro, sino de incredulidad. A sus 44 años, había aprendido que en los lugares donde la gente camina con trajes caros y relojes que cuestan más que un año de alquiler, las propuestas absurdas no eran necesariamente bromas. Había visto de todo en esos pasillos de mármol. Gente llorando por despidos disfrazados de ascensos. Secretarias con contratos temporales que duraban media década. Abogados que hablaban de ética mientras pisaban principios. Pero esto, superaba cualquier guión de lo absurdo. ¿Perdón?, preguntó, apretando la escoba con fuerza, como si fuera su única conexión con la cordura. Vladimir no repitió. Solo la miró. Tenía los ojos del tipo de hombre que no mendiga respuestas. Ni los pide 2 veces. A su alrededor, la oficina estaba desierta. Eran casi las 8 de la noche. Las luces tenues del piso ejecutivo se reflejaban en los ventanales, oscurecidos por el cielo encapotado de la ciudad. Afuera llovía. Mariana se sintió de pronto pequeña. Y también furiosa. ¿Esto es algún tipo de broma de mal gusto? ¿Una prueba, una cámara escondida? ¿O simplemente está aburrido de jugar con su dinero? Vladimir no se movió ni un centímetro. Esto es una propuesta formal, respondió, con la misma calma con la que alguien diría hay que enviar este correo antes de las 6. Mariana había trabajado en esa torre durante 3 años. Turno nocturno. Silenciosa, puntual, limpia. Nadie sabía su historia. Y a ella le venía bien que así fuera. Le habían ofrecido 2 veces pasar al turno de día, pero lo había rechazado. De noche había menos gente, menos preguntas, menos exposición. Y más tiempo para cuidar de su madre, una mujer que una vez fue fuego y ahora era sombra, víctima de una enfermedad degenerativa que le robaba los recuerdos a cuentagotas. Pero ahí estaba ella, de pie frente a Vladimir Reyes, director general de una de las corporaciones más importantes del país, recibiendo una oferta que bordeaba el surrealismo. No tiene sentido, murmuró Mariana, sin apartar la mirada. Usted tiene asistentes, relacionistas públicas, mujeres bellas formadas para aparentar lo que sea. ¿Por qué yo? Porque usted es invisible, dijo él. Sin tacto. Sin filtro. Y sin pena. El golpe fue seco. No por la crueldad, sino por su exactitud. Nadie la esperaría. Nadie la cuestionará. No está en el radar de nadie. Y eso es justo lo que necesito esta noche. Mariana sintió la sangre arderle en las mejillas. ¿Y si le dijera que me niego? Le ofreceré el doble de su salario mensual, respondió, mecánicamente, como si ya hubiera anticipado su reacción. Y un vestido que ya está esperando abajo, en una caja. El chofer también. Mariana no respondió. Pensó en su madre. En la cuenta del hospital que se vencía en 3 días. En la mirada del doctor que ya había sido demasiado paciente. Pensó en la lista de medicamentos. En los pañales clínicos. En la sopa fría que la esperaba en casa. ¿Solo 3 horas? Solo 3 horas. Nadie debe sospechar nada. No tiene que hablar. Solo estar. ¿Y después? Después vuelve a ser invisible, dijo él. Como hasta ahora. Mariana aceptó. No por orgullo, ni por curiosidad, ni por necesidad de adrenalina. Lo hizo por dinero. Y por su madre. Y por una vocecita antigua dentro de ella que, aunque debilitada, aún exigía ser escuchada. 30 minutos después, estaba en el asiento trasero de un Mercedes negro. El vestido azul le quedaba demasiado bien. No había usado tacones en más de una década.
Se sentía ajena a su propia imagen. El maquillaje era discreto pero impecable. El peinado recogido. Los aretes de perla sintética. Se miró en el espejo del auto y no se reconoció. Parece nerviosa, dijo Vladimir, desde el otro asiento trasero. Él no conducía. Nunca lo hacía. No estoy acostumbrada a fingir, respondió Mariana. Fingir es parte del trabajo de todos aquí. Algunos lo hacen durante años. Usted solo necesita 3 horas. Ella giró el rostro hacia la ventana. La ciudad pasaba como un espejismo líquido. ¿Y qué ganan con esta reunión?, preguntó. Una fusión internacional, dijo Vladimir. Si se concreta, duplicamos activos. Si se cae, perdemos medio año de operaciones. Y para eso necesita una mujer falsa. Necesito una distracción sutil. El director francés que viene tiene debilidad por las historias de éxito sentimental. Cree que el matrimonio estabiliza la mente de los líderes. Es anticuado. Creyente. Conservador. Y nos jugamos todo en un detalle. Entonces me alquiló para encajar en su relato, dijo Mariana, sin mirar. No. La contraté para interpretar un papel. La línea era fina. Pero ella entendió la diferencia. Y lo que significaba. Cuando llegaron al restaurante, Mariana descendió primero. Un valet abrió la puerta. El lugar era sofisticado, pero discreto. Nada ostentoso. Se respiraba poder camuflado, ese que no necesita gritar porque ya lo domina todo. Eduardo Méndez, uno de los socios más antiguos de la empresa, estaba en la mesa. La miró de arriba a abajo. Su sonrisa era un bisturí, cortaba sin dejar sangre a la vista. Vladimir, qué sorpresa. Y qué buen gusto, por lo que veo, dijo, mirando a Mariana como si fuera un objeto de exhibición. Mariana, dijo Vladimir, seco. Mi esposa. Mariana asintió sin hablar. Se sentó con la espalda erguida. Había dado clase en auditorios llenos de estudiantes. Había hablado frente a jueces. Había debatido con senadores. Pero esa noche su rol era otro. Solo debía escuchar. Durante la primera hora, solo habló Eduardo. Habló de cifras, de márgenes, de sinergias necesarias. El francés asentía. Los asistentes jurídicos revisaban papeles. En una esquina, una violinista tocaba música en vivo. Entonces ocurrió. Uno de los abogados dejó caer un portafolio. Papeles se esparcieron. Mariana los recogió. Sus ojos se toparon con un contrato parcialmente visible. Una cláusula llamativa le llamó la atención. La leyó. 2 veces. Algo estaba mal. Una contradicción interna. Eduardo notó su mirada. ¿Puede leerlo, querida? Solo por curiosidad. Me interesa saber cómo suena en voz de alguien ajeno al derecho. La sonrisa de Eduardo era venenosa. Buscaba exponerla. Ridiculizarla. Vladimir se giró. Iba a intervenir. Pero Mariana ya tenía el papel en la mano. Cláusula 12.7, sobre propiedad intelectual compartida entre matrices, leyó con voz clara. Establece que cualquier contenido, modelo o sistema creado en la vigencia del contrato será compartido al 50%. Todos miraban. Pero, agregó, contradice la cláusula 5.3, donde se otorga exclusividad de explotación comercial a la matriz europea. Lo cual jurídicamente invalida la idea de compartición simétrica. Además, ambas cláusulas no remiten al mismo artículo de base legal. Y hay un tercer error. El anexo mencionado como respaldo no existe. Silencio. El violinista seguía tocando, ajeno al derrumbe sutil que acababa de ocurrir. El abogado francés frunció el ceño. Tomó los documentos. Eduardo tragó saliva. ¿A qué se dedica usted, señora?, preguntó el francés. Mariana miró a Vladimir. Este no respondió. A limpiar lo que otros olvidan revisar, dijo ella, con serenidad. El francés soltó una carcajada.
Los demás no. Vladimir lo observó con algo nuevo en la mirada. No era sorpresa. Era respeto. La cena continuó, pero ya nada era igual. Mariana no volvió a hablar. No hizo falta. Había dicho más con 30 segundos que otros con toda una carrera. Cuando salieron del restaurante, Vladimir abrió la puerta del auto para ella. Por primera vez, él fue quien esperó. ¿Qué fue eso?, preguntó en el interior del coche, ya en movimiento. Lo que pasa cuando subestimas a la gente, respondió Mariana. ¿Fue un acto de rebeldía? Fue una costumbre antigua. La de pensar. A veces regresa sin avisar. Vladimir no dijo nada más. Al llegar al edificio, Mariana bajó sola. Con el vestido azul, los tacones y la dignidad intacta. Entró a su departamento, donde su madre dormía. Se sentó frente al cuaderno donde una vez escribió sus clases. Y sonrió. No porque todo hubiera cambiado, sino porque, por primera vez en años, había vuelto a ser vista. Pero al otro lado de la ciudad, Eduardo Méndez encendía un cigarro frente a una ventana. Su expresión era sombría. Marcó un número en su teléfono. Averigua todo sobre ella. Todo, ordenó. La noche dejó de ser tranquila. Para todos. La brasa del cigarro de Eduardo ardía como un pequeño infierno contenido mientras él observaba el horizonte de la ciudad desde el ventanal de su departamento en el piso 24. El humo ascendía lento, serpenteante, como si le ayudara a ordenar sus pensamientos. Estaba acostumbrado a ganar. A tener control. Pero lo que había ocurrido esa noche en la cena lo había descolocado. No solo por la audacia inesperada de Mariana, sino por la reacción del francés y, aún más grave, por la expresión que vio en el rostro de Vladimir. Interés. Respeto. Incluso cierta admiración. Mariana había pasado de ser una pieza de utilería a una amenaza potencial. Y eso, para Eduardo, era inaceptable. Mientras tanto, en una zona olvidada por los mapas inmobiliarios de la capital, Mariana retiraba los zapatos de tacón y los dejaba con cuidado junto a la puerta. Sus pies dolían, pero no era ese el dolor que le importaba. Su madre dormía en la habitación contigua. El respirador silbaba con regularidad mecánica. La luz tenue de la sala iluminaba los apuntes que había desempolvado de una vieja caja en el armario. Libros de derecho procesal, códigos subrayados, cuadernos con anotaciones suyas de cuando daba clases. Llevaba más de 10 años sin tocar ese material, y sin embargo, al abrir cada página, sentía como si una parte dormida de ella despertara. Pasó casi toda la noche releyendo artículos constitucionales, sentencias, casos emblemáticos. Redescubrió la pasión por las palabras precisas, las estructuras lógicas, la elegante belleza de un argumento bien hilado. No por nostalgia, sino por hambre. Hambre de volver a pensar con propósito. Al día siguiente, tras dejar lista la comida de su madre y verificar sus medicamentos, recibió una llamada inesperada desde la central de la empresa. Señora Mariana, el director general desea hablar con usted esta noche. Mismo piso, mismo despacho. No hubo explicación. Tampoco la necesitaba. A las 7 de la noche, vestida con su ropa de trabajo, con el cabello recogido en un moño sencillo y el rostro sin maquillaje, se presentó frente a la puerta de Vladimir. Él la recibió sin sorpresa. ¿Tiene 15 minutos?, preguntó él, sin saludar. Solo si no son para otra representación teatral, respondió ella, con tono seco. Él sonrió con una ligera curva en los labios. Traje algo que quiero que revise. Le extendió una carpeta negra con documentos marcados con etiquetas de colores. Mariana los abrió y leyó en silencio. Pasaron 3 minutos y no levantó la vista. ¿Quién redactó esto? El equipo legal de nuestra sede en Madrid. Hay errores de interpretación en la cláusula de arbitraje internacional. Y si lo firman así, cualquier conflicto podría llevarse a juzgados locales, donde ustedes no tienen ninguna ventaja. Vladimir la miró como si confirmara una teoría largamente sospechada. ¿Te gustaría trabajar como asesora? No.
La negativa fue tan inmediata que lo desconcertó. ¿Por qué no? Porque no confío en la estructura. Solo en las personas. Guardó silencio un momento antes de agregar. Y todavía no sé si confío en usted. Las siguientes semanas se convirtieron en una rutina peculiar. Mariana seguía limpiando oficinas. Pero 2 veces por semana, al final de su turno, subía al piso ejecutivo y revisaba documentos con Vladimir. Él no la presionaba. Solo le daba textos, escuchaba sus observaciones, corregía donde ella señalaba. No había promesas. No había aplausos. Solo trabajo bien hecho. Una noche, al regresar a casa, encontró a su madre más lúcida de lo habitual. La mujer, de mirada casi siempre perdida, la observó con intensidad inusual. «Esa ropa que llevas. Es la que usabas cuando enseñabas», murmuró, señalando una blusa que Mariana había rescatado del fondo del armario. Mariana se arrodilló a su lado. «Estoy tratando de volver. De a poco». Su madre la acarició torpemente en la mejilla, con dedos frágiles. «Estás volviendo a ser tú, hija». Mariana contuvo las lágrimas. No podía quebrarse. No aún. En otra parte de la ciudad, Eduardo recibía un sobre de manos de un hombre corpulento, de rostro impasible. Vive con su madre, en una zona de clase baja. Enfermedad degenerativa. No hay familiares cercanos. No tiene pareja. Sale poco. Compra medicamentos en una sola farmacia. Eduardo hojeó las fotos impresas. Mariana entrando a una tienda. Mariana esperando el autobús. Mariana hablando con un anciano en el mercado. «Está demasiado visible», dijo el hombre. «Pero no es difícil. Si quiere enviar un mensaje, será rápido». Eduardo apretó los dientes. Luego, sin levantar la mirada, murmuró. «Nada definitivo. Solo un recordatorio de que pertenece a otro mundo». 2 noches después, Mariana recibió la primera llamada. ¿Usted cree que puede meterse en un mundo que no le corresponde? No pertenece a él. Y si no lo entiende, su madre podría pagarlo. La voz era masculina, disfrazada con distorsión. Luego, silencio. Colgaron. No llamó a la policía. Tampoco se lo dijo a Vladimir. Solo cambió la cerradura de la puerta, revisó las ventanas y durmió con el corazón latiendo como tambor de guerra. La noche siguiente, al regresar del trabajo, encontró una cruz roja pintada en la puerta de su apartamento. Pequeña, pero clara. La pintura aún estaba fresca. Se arrodilló y la limpió sin decir palabra. Luego entró, abrazó a su madre dormida, y esa noche no durmió. Al amanecer, se sentó frente a sus antiguos libros y escribió. No textos jurídicos. No teorías. Escribió lo que sentía. El miedo. La ira. La fragilidad. La conciencia de estar siendo observada. Pero también escribió una idea nueva: la dignidad no es negociable. Cuando volvió a la oficina, con ojeras profundas y la misma blusa que había usado para su primer día como profesora, subió sin ser llamada al piso ejecutivo. Vladimir estaba solo, revisando su tablet. «Necesito decirle algo». Él levantó la vista, sorprendido. «Estoy siendo amenazada. No sé por quién exactamente. Pero lo sé». Vladimir se puso de pie. «¿Qué tipo de amenazas?» «No le daré detalles. Solo quiero que sepa que no tengo miedo. Y que seguiré haciendo mi trabajo». Él la miró, en silencio. Ella no se quebró. «¿Está segura de que no quiere protección?» «Quiero respeto. Y la oportunidad de demostrar que no me van a doblar». Vladimir caminó lentamente hacia ella. ¿Quién cree que puede estar detrás? Alguien que no soporta que una mujer sin títulos recientes, sin trajes costosos, sin poder aparente, tenga voz propia. Él asintió. ¿Y no has pensado en alejarte? ¿Usted se aleja cuando lo empujan? Vladimir le entregó una carpeta nueva. Tengo una reunión en 40 minutos. Revisa esto.
Y si decides irte después, no te detendré. Mariana tomó la carpeta. Pero no se fue. Se sentó. Revisó. Hizo anotaciones. Y le entregó las correcciones antes de los 40 minutos. Al salir de la oficina, Eduardo la vio desde el pasillo. No dijo nada. Pero sus ojos ardían. Esa noche, en su apartamento, Mariana se sentó junto a su madre. Ella dormía profundamente, su respiración era suave, tranquila. Mariana pensó en lo fácil que sería huir. Desaparecer. Volver a ser invisible. Pero ya no podía. Ya no quería. Y mientras cerraba sus apuntes, pensó en esa frase que había leído tantas veces en sus libros de filosofía jurídica: la verdadera justicia no se ejerce desde un estrado, sino desde la resistencia silenciosa al abuso. El miedo no había desaparecido. Pero ella tampoco. Y eso, en ese momento, era su mayor victoria. Al día siguiente, caminó por el pasillo central del edificio con la carpeta bajo el brazo. Ya no como limpiadora, ni como actriz accidental, sino como alguien que ha decidido pelear por su lugar. Vladimir la esperó en la puerta del despacho. Cuando la vio llegar, le preguntó: ¿todo está bien? Mariana lo miró con una expresión serena, y respondió: ¿alguna vez le han dicho que su voz puede incomodar a quien vive del silencio? Y entró a la oficina, sin pedir permiso. Como quien ya no acepta ser invitada a un lugar al que pertenece por derecho propio. Mariana cruzó la puerta del despacho sin detenerse, como quien ya ha decidido que no pedirá permiso a nadie más para existir con voz propia. Su carpeta descansaba bajo el brazo izquierdo, con hojas marcadas, subrayadas, algunas ya con anotaciones que preveían errores que nadie más había visto aún. Vladimir la miró en silencio mientras ella ocupaba su lugar habitual junto al ventanal. Desde allí, las luces de la ciudad temblaban como si cada torre escondiera sus propias guerras, sus pactos, sus cadáveres morales. ¿Leíste todo?, preguntó él, aunque ya conocía la respuesta. Mariana asentó sin mirarlo. Depositó la carpeta sobre el escritorio de roble oscuro y señaló una cláusula con un clip metálico doblado. Esta condición de transferencia tecnológica es ilegal bajo el acuerdo bilateral con Alemania. No puedes firmar esto. Estarías renunciando a tus propias patentes por una ilusión de expansión. Vladimir observó la línea que ella indicaba. Se mantuvo en silencio durante varios segundos. Luego, sin levantar la vista, murmuró: nuestro equipo jurídico revisó esto por semanas. Yo lo vi en 3 horas. Y lo entendí porque no estoy buscando agradar a nadie. Solo estoy leyendo lo que otros maquillan para quedar bien. La tensión se instaló en la sala como una presencia densa, casi física. Vladimir levantó los ojos. ¿Sabes cuántos ejecutivos firmarían sin cuestionar nada, solo para tener su nombre vinculado a una operación de esta magnitud? Y por eso algunos se llaman ejecutivos y otros toman decisiones. El tono de Mariana no era desafiante. Era calmo. Pero detrás de esa calma latía la certeza de alguien que había cruzado el umbral de la invisibilidad y que no pensaba retroceder. Desde hacía semanas, Mariana había pasado de ser una sombra en los pasillos a una figura reconocida. Algunos empleados la saludaban con una mezcla de respeto y desconcierto. Otros murmuraban al verla entrar al piso ejecutivo. No tenía un cargo formal, pero su presencia era constante. No tenía credenciales colgadas del cuello, pero hablaba con la autoridad de quien se ha ganado el derecho a ser escuchado. Fue en uno de esos días, mientras salía del despacho de Vladimir, que se topó con Sandra. Tenía 27 años, abogada junior recién ingresada. Llevaba el portapapeles abrazado contra el pecho como un escudo. La miró con timidez y admiración. Disculpe, usted es Mariana, ¿verdad? Sí. Yo. Quería decirle que su intervención en la fusión europea fue brillante. Y que, bueno, yo estudié Derecho también, y ver a alguien como usted aquí, me da esperanza. Mariana la observó detenidamente. Sandra no intentaba adularla. Lo decía con honestidad, con una vulnerabilidad que Mariana reconoció de inmediato. Nadie regala el respeto,
Sandra. Y cuando eres mujer, joven y sin conexiones, menos aún. Lo que te puedo decir es que cada línea que leas, hazlo como si tu nombre fuera a quedar impreso ahí para siempre. Sandra asintió. Y desde entonces, comenzó a aparecer cerca de Mariana cada vez que podía. Se convirtió en su sombra discreta, en su aliada más inesperada. Pero no todos celebraban la presencia de Mariana. En las reuniones internas, algunos altos mandos comenzaron a cuestionar su rol. En voz baja, decían que una empleada de limpieza no podía tener acceso a información confidencial. Que no había garantías. Que era peligrosa. Y fue Eduardo Méndez quien se encargó de reunir todos esos temores y darles forma. Entró sin avisar al despacho de Vladimir. Necesitamos hablar, dijo sin rodeos. No puede seguir exponiéndonos a alguien sin historial limpio. Vladimir alzó una ceja. ¿Te refieres a Mariana? Me refiero a una mujer sin antecedentes corporativos. Sin experiencia reciente. Con un pasado que ni siquiera está verificado. ¿Quién es realmente? ¿Una profesora caída en desgracia? ¿Una oportunista? ¿O algo peor? Mariana ha demostrado más competencia que 3 de tus gerentes juntos. ¿Y tú crees que eso basta? ¿Que con inteligencia se puede borrar una biografía entera? No sabemos qué hizo durante los últimos 10 años. ¿Y si tiene vínculos peligrosos? ¿Y si está vendiendo información? Vladimir se levantó. Mariana tiene algo que tú perdiste hace tiempo, Eduardo. Claridad. Y no necesito saber cada detalle de su pasado. Porque los hechos me han demostrado quién es hoy. Eduardo se marchó sin responder. Pero su mirada, al salir, era la de un hombre que no iba a quedarse quieto. Esa misma noche, Mariana encontró un sobre bajo la puerta de su departamento. Al abrirlo, descubrió 5 fotografías impresas. Su madre en la clínica, dormida. Su madre con la bata abierta, expuesta. Su madre siendo empujada en una camilla por enfermeros. El estómago se le encogió. Sintió un nudo frío en la garganta. Las fotos no tenían texto, pero el mensaje era claro. Alguien la vigilaba. Alguien la estaba presionando para que retrocediera. No lloró. No gritó. Se sentó en la cocina y respiró hondo. Luego se levantó, sacó su viejo grabador digital, cargó la batería y lo escondió entre los pliegues de su abrigo. El siguiente paso requería sangre fría. Y ella aún conservaba la suya. 3 días después, al cruzarse con Eduardo en un pasillo lateral, Mariana redujo el paso. Él también lo hizo. Así que ya no limpias los pisos, sino los contratos, murmuró él, con la voz cargada de ironía. Mariana se le acercó. Lo suficiente como para que sus palabras no fueran oídas por otros, pero sí grabadas por el micrófono oculto. Si me tocas, caerás tú también. Porque a veces, la ley también camina con nosotros. Eduardo sonrió. Esa sonrisa de víbora que solo los que conocen el veneno de cerca pueden emitir. Las leyes se doblan. Las balas no. Mariana dio un paso atrás. No respondió. Pero al girarse, apretó el botón de guardado en su grabadora. Esa noche, contactó a Elena Acosta, una periodista de investigación que había sido su compañera en la universidad. Necesito que guardes esto, le dijo, al entregarle una copia del audio. Y que no lo uses aún. Pero si algo me pasa, sácalo. Con todo. Elena, acostumbrada a amenazas y persecuciones, la miró con respeto renovado. ¿Estás segura de lo que estás haciendo? Más que nunca. En los días que siguieron, la oficina comenzó a dividirse. Algunos se acercaban a Mariana con respeto y hasta afecto. Otros la evitaban, como si su sola presencia fuera una declaración de guerra. Sandra seguía a su lado, tomando notas, aprendiendo. No todos pueden con tu presencia, le dijo ella una mañana. No es mi presencia lo que incomoda, respondió Mariana. Es lo que represento. Una memoria que no pudieron enterrar.
El ambiente se tensó aún más cuando Mariana corrigió un error que habría costado millones a la empresa en una licitación internacional. Vladimir le pidió que lo acompañara a una reunión con los socios externos. Ella aceptó. Se presentó con un traje sobrio, el cabello recogido, una carpeta negra bajo el brazo. Eduardo no fue a esa reunión. Se excusó con una falsa migraña. Esa misma noche, mientras Mariana trabajaba, un desconocido entró a su casa. No robó nada. Solo desordenó. Dejó la puerta entreabierta. Y una marca tallada en la pared, un círculo con una raya atravesándolo. Un símbolo de advertencia. Su madre fue encontrada en el suelo, en estado de shock. No había heridas, pero algo en su mente se quebró esa noche. Volvió al silencio total. Ni una palabra desde entonces. Cuando Mariana llegó y la encontró así, se arrodilló junto a ella, la abrazó y no dijo una sola palabra. No gritó. No llamó a nadie. Solo se levantó, lavó los platos, recogió el desorden y luego se cambió de ropa. Tomó su carpeta, su grabadora, sus documentos y pidió una reunión formal con Vladimir. En la sala de juntas, lo miró fijamente. Quiero que sepas lo que está ocurriendo. Alguien dentro de esta empresa ha cruzado la línea. Y no voy a callarme. Vladimir comprendió que ya no era solo una colaboradora brillante. Mariana se había convertido en algo más. En un símbolo. Y los símbolos, cuando se atacan, despiertan monstruos o revoluciones. La sala de juntas estaba en completo silencio, apenas iluminada por la tenue luz que se filtraba a través de las cortinas cerradas. Mariana permanecía de pie frente a la larga mesa de cristal, con los hombros rectos y la mirada fija en Vladimir, quien la observaba desde el otro extremo con una expresión que oscilaba entre el desconcierto y la resignación. Acababa de decirle todo. Cada amenaza, cada fotografía, cada paso que habían dado para intimidarla. No había adornado las palabras. No había suavizado los detalles. Así que, eso es lo que está ocurriendo, murmuró él tras un largo silencio. Sí. Y si crees que exagero, puedes revisar las cámaras. Puedes llamar al hospital donde atendieron a mi madre. Puedes ver las marcas en mi pared. Están ahí. Vladimir se levantó despacio, sin decir nada al principio. Caminó alrededor de la mesa, hasta quedar frente a ella. Sabía que Eduardo era ambicioso. Lo he visto manipular, convencer, seducir. Pero no imaginé esto. Mariana sostuvo su mirada. No te engañes. Tú sabías que él era capaz. Lo que pasa es que no te convenía mirarlo de frente. La frase flotó en el aire con una densidad que pareció cerrar las ventanas. ¿Qué quieres que haga?, preguntó él con sinceridad opaca. Quiero que elijas. Porque si no haces nada, entonces eres parte de esto. Y si lo eres, ya no estás conmigo. Vladimir inspiró profundamente. No es tan simple, Mariana. Eduardo es parte del consejo, tiene participación directa en 5 contratos internacionales. Su salida afecta el valor accionario. Y tú lo sabes. Entonces dime, lo interrumpió, sin pestañear, ¿tu poder termina donde empieza el miedo, Vladimir? Él dio un paso atrás, como si la frase lo hubiera tocado más de lo que esperaba. Mi poder termina donde empieza tu vida, respondió. No quiero que la arriesgues por esto. Mariana bajó la mirada solo un segundo. Después, habló con una calma que helaba. Yo ya puse mi vida en riesgo. La diferencia es que tú aún no lo has hecho. Durante los días siguientes, Mariana trabajó sin descanso. Sabía que lo que venía no era una lucha legal. Era algo más sucio. Más antiguo. Más visceral. Volvió a sus notas, revisó contratos firmados durante los últimos 2 años, investigó proveedores, trazó vínculos. Pronto encontró lo que buscaba, un documento de importación de equipos de software jurídico firmado por Eduardo con una empresa pantalla registrada en Panamá. El valor duplicaba el precio real de mercado. La clave estaba en una fecha,
una transferencia bancaria autorizada desde una cuenta de inversión de la empresa a nombre de un supuesto consultor externo. Mariana cruzó los datos, encontró el nombre verdadero del beneficiario y lo conectó con una firma intermediaria en Colombia. Corrupción directa y documentada. Compartió todo con Elena, su amiga periodista, quien de inmediato comenzó a armar un expediente. Pero antes de que pudiera salir a la luz, algo más sucedió. Sandra llegó al despacho de Mariana con los ojos húmedos y una carta en la mano. Me van a despedir. Eduardo me acusa de filtrar información. Dice que revisé contratos sin autorización. Mariana tomó la carta, la leyó, y luego la rompió en pedazos frente a ella. Eso no va a pasar. Pero el área legal ya fue notificada. Me dijeron que era cuestión de días. Lo único ilegal aquí es esa carta. Y yo me encargaré de probarlo. Horas más tarde, Mariana presentó un informe interno de irregularidades en la gestión de Eduardo, adjuntando las pruebas que había recolectado. Usó su nombre real. No se escondió. No firmó como fuente anónima. Exigió una revisión inmediata por parte del Comité de Ética. El día que entregó el informe, notó que alguien la seguía desde la estación del metro hasta su edificio. Al principio creyó que era paranoia, pero al doblar la esquina y mirar hacia atrás, lo confirmó. Un hombre alto, con gorra y chaqueta negra. No se detuvo cuando ella lo hizo. Solo disminuyó el paso, como si esperara algo. Mariana aceleró, sacó el celular, fingió una llamada y mencionó a su amiga periodista en voz alta. El hombre desapareció tras el siguiente poste de luz. Esa noche, cuando se encontraba en el apartamento de Elena entregándole más documentación, una moto pasó lentamente frente al edificio. El conductor miró hacia la ventana del tercer piso. No tiró piedras. No gritó. Solo dejó una caja de cartón frente a la puerta de entrada. Dentro había una Biblia, abierta en una página marcada, y todo lo oculto será revelado a su tiempo. Elena fotografió todo. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Sí. Y no vamos a detenernos. Al día siguiente, el artículo salió publicado. No mencionaba el nombre de Mariana, pero sí el de Eduardo, junto con las pruebas de sobornos, amenazas e irregularidades contractuales. La noticia estalló como una bomba de tiempo dentro de la empresa. Algunos fingieron sorpresa. Otros llamaron a Mariana por lo bajo para decirle gracias. Pero lo más impactante fue la reacción de Vladimir. La convocó a su despacho sin rodeos. Los reguladores ya están revisando la contabilidad. El consejo exigió una respuesta inmediata. Eduardo fue suspendido. ¿Y tú? ¿Qué harás? Vladimir la miró en silencio. Parecía más viejo. Más cansado. Pero también más libre. Te protegeré. Pase lo que pase. Tú hiciste lo que nadie más se atrevió. Mariana negó con la cabeza. Yo no necesito protección, Vladimir. Necesito justicia. Él se acercó, con una expresión que no había mostrado antes. La miró como si de pronto comprendiera que ella no era parte de su mundo, sino alguien que lo desafiaba desde dentro. Hay otra opción, dijo entonces. Dejar esto. Tú y yo. Irnos lejos. Cambiar de país. Empezar de nuevo. Mariana lo observó, desconcertada. ¿Huir? Sí. Juntos. Podemos desaparecer. Hay recursos. Conozco lugares donde podríamos vivir sin mirar atrás. Ella se rió. No por burla, sino por la ironía absurda del momento. Yo no vine a desaparecer. Vine a reaparecer. Vladimir tragó saliva. ¿No te da miedo lo que vendrá? El miedo ya lo tuve. Lo que viene ahora es otra cosa. Es el precio del renacimiento. Lo pagaré con cada paso. Pero no voy a vivir a escondidas otra vez. La noche que Eduardo fue citado por las autoridades, la empresa entera pareció cambiar de atmósfera. Las oficinas, antes silenciosas por respeto, ahora lo eran por temor. Muchos evitaban hablar.
Otros empezaban a murmurar su nombre con respeto genuino. Mariana volvió a su escritorio, ese espacio improvisado al lado del ventanal, con una taza de café humeante y la carpeta abierta sobre la mesa. No tenía oficina asignada. No tenía silla propia. Pero tenía algo más valioso, su voz. Y nadie volvería a quitarle eso. Porque había aprendido que en un mundo lleno de máscaras, el mayor acto de poder es mirar de frente y decir la verdad. La taza de café humeaba sobre la mesa mientras Mariana observaba la ciudad desde lo alto del piso 34. No era su oficina. Nunca lo había sido. Tampoco era una sala de reuniones, ni un despacho asignado. Era un espacio al fondo del pasillo donde antes dejaban papelería en desuso, una esquina olvidada que ahora tenía una silla sin respaldo, una lámpara de escritorio y una ventana amplia. Ahí, Mariana colocaba sus documentos, su laptop modesta y las carpetas que le entregaban los pocos que sabían que, si necesitaban claridad, ahí era donde debían acudir. La noticia del retiro temporal de Eduardo Méndez se había propagado como pólvora mojada, todos lo sabían, nadie lo decía. La investigación de los organismos regulatorios seguía en curso. Algunos ejecutivos, temiendo salpicar, comenzaban a reformular contratos. Otros, simplemente bajaban la cabeza, esperando no ser llamados a declarar. Pero en medio de ese reacomodo silencioso, Mariana caminaba como si ya no temiera el juicio de nadie. Rechazó el cargo de directora legal. Lo hizo en la misma sala donde una vez fingió ser la esposa de Vladimir. Ante 6 miembros del comité, con carpetas abiertas y rostros tensos, les dijo que agradecía la oferta, pero no la necesitaba. Quería seguir siendo asesora independiente, sin subordinaciones ni burocracia. ¿Entonces por qué quedarse aquí?, le preguntó una de las ejecutivas con cierto escepticismo. Porque todavía hay cosas que necesitan decirse en voz alta. Y a veces, no se pueden decir desde una silla de poder, sino desde una de conciencia. La frase quedó flotando. Ninguno replicó. 2 días después, su decisión fue oficial. En casa, su madre dormía más tranquila. Desde el intento de invasión, había tardado semanas en estabilizarse. Pero poco a poco, algo había comenzado a regresar. Su mirada, antes opaca, volvía a brillar de vez en cuando. Las enfermeras decían que seguía reconociendo la voz de Mariana incluso en sueños. Una mañana, mientras le daba de comer lentamente, la mujer levantó los ojos y la miró con una lucidez inesperada. Cuando te escucho hablar, me doy cuenta que mi hija nunca se fue. Mariana se detuvo. La cuchara tembló levemente en su mano. Quiso decir algo, pero no pudo. La emoción era una especie de fuego contenido. No quemaba, pero iluminaba. Estoy aquí, mamá, susurró. No me fui. Los días siguientes trajeron cambios sutiles pero reales. Sandra fue ascendida a un nuevo equipo jurídico que ahora reportaba directamente al consejo. Su juventud ya no era una excusa. Su formación tampoco era vista como insuficiente. Mariana asistió a su presentación con una mezcla de orgullo y ternura. Desde una silla al fondo de la sala, la observó mientras explicaba una estrategia legal frente a 20 personas. Sandra no tartamudeó. No se encogió. Habló con seguridad. Al finalizar, buscó a Mariana entre el público. Y cuando sus miradas se cruzaron, no hizo falta más que un leve gesto de cabeza. El edificio también comenzó a cambiar. Se aprobaron nuevas políticas internas sobre equidad, diversidad y ética. La rotación en los comités incluyó por primera vez a 3 mujeres que llevaban años estancadas en cargos medios. Se amplió la protección a denunciantes internos. Y, en una medida inesperada, el reglamento fue actualizado para permitir consultas externas con profesionales independientes. Un párrafo entero parecía haber sido redactado pensando en Mariana. Vladimir seguía en su cargo, pero más callado. Más introspectivo. Casi nunca cruzaba palabras innecesarias con nadie. Solo con Mariana. Se veían a veces. No en la oficina. En cafés discretos, alejados del centro. Pedían lo mismo, café negro, sin azúcar. Hablaban poco.
Él le contaba sobre decisiones que no se atrevía a compartir con el consejo. Ella opinaba sin rodeos. No le debía lealtad a la estructura, y él lo sabía. Eso era precisamente lo que lo mantenía cerca. En uno de esos cafés, después de una charla sobre cláusulas de exclusividad abusiva, Vladimir la miró de frente. ¿Te arrepientes de no haber aceptado el cargo? Mariana sostuvo la mirada. Yo no quería un escritorio. Quería un lugar. Y ese ya lo tengo. Él asintió lentamente. ¿Y de nosotros? ¿Qué lugar te gustaría que tuviéramos? Ella dejó la taza en la mesa, con calma. Vladimir, tú y yo somos como dos notas musicales que armonizan solo cuando no se tocan. Si tratamos de acercarnos demasiado, tal vez rompamos lo único que tiene sentido entre nosotros, el respeto. Él no insistió. Solo bajó la mirada y jugó con la cucharilla. En los días siguientes, Mariana visitó su antigua universidad. No como profesora. No como invitada. Solo como espectadora. Entró en silencio al aula donde había enseñado Derecho Constitucional. Se sentó en la última fila. La profesora actual, una mujer joven, explicaba con energía una sentencia clave. Mariana escuchó. Anotó. Observó. Cuando la clase terminó, se quedó sentada unos minutos más. Al salir, un estudiante se le acercó. ¿Es usted Mariana Ruiz? Ella asintió. Leímos sobre usted en el curso de ética legal. La profesora dice que usted demostró lo que significa resistir desde el conocimiento. Mariana no supo qué decir. Pero en ese instante, comprendió que su historia había escapado de los muros que alguna vez la contuvieron. Ya no era solo suya. Esa tarde, al regresar a la empresa, algo curioso ocurrió. Caminaba por el pasillo principal con la carpeta bajo el brazo cuando una joven con uniforme de limpieza se detuvo para abrirle paso. La miró con timidez. Disculpe, señora. No la había visto venir. Mariana se detuvo. La observó. La joven bajó la mirada. No te preocupes, dijo Mariana. Yo también empecé ahí. Y lo hice bien. Así que tú también puedes. La joven sonrió, confundida, sin comprender del todo quién era ella. Pero ese gesto quedó sembrado. Al llegar a su rincón improvisado en el piso 34, Mariana se sentó. Abrió su laptop. El fondo de pantalla era una frase que había escrito una noche de insomnio. No nacemos siendo invisibles. Nos hacen sentir así. Pero basta una chispa para volver a encendernos. Fuera del edificio, el cielo comenzaba a oscurecer. Las luces de la ciudad titilaban como constelaciones rotas. Y en una de esas torres, una mujer que había sido barrida por el sistema, ahora iluminaba desde el único lugar donde nunca imaginaron que resistiría, el centro mismo de la estructura. No buscaba venganza. Ni gloria. Ni títulos. Solo verdad. Y eso, en estos tiempos, ya era una revolución. ¿Qué te ha parecido esta historia? Cuéntanos en comentarios qué harías en una situación similar. Nos gustaría saber desde qué ciudad nos estás viendo. Te invitamos a darle me gusta, suscribirte al canal y compartir este video con tus amigos o familiares como muestra de apoyo. Esto nos motiva a seguir subiendo relatos emocionantes prácticamente todos los días. No te pierdas la próxima narrativa sorprendente que está a punto de aparecer en tu pantalla. Valoramos enormemente tenerte aquí con nosotros. Puedes hacer clic en los enlaces que están apareciendo en tu pantalla en este momento. Tenemos una selección exclusiva de historias cautivadoras y entretenimiento garantizado especialmente para ti. Nos vemos en el próximo video, un abrazo.